muy amplia la audiencia, así que estamos contentos. Bueno, La verdad que sí. gracias Liliana, gracias Walter. Bueno, vamos a tratar algunas cuestiones relacionadas con... ¿Se escucha bien? Algunas cuestiones relacionadas con esto de mito o realidad, ¿no? Si realmente podemos considerar que las inversiones de impacto o ESG están solo reservadas para las grandes empresas, o también es posible que empresas más chicas también puedan financiarse de esta manera, y vamos a recorrer un poco algunas cuestiones relevantes, digamos, en ese camino, como las ventajas, los obstáculos y cómo prepararse para ese proceso. Así que bueno, empezamos con Liliana. Perfecto. Te pedimos que nos cuentes, bueno, desde la experiencia de ustedes, que pasan todas las emisiones, lo comentábamos antes, todas las emisiones desde la primera que estábamos recordando recién, hasta de grandes, chicas. Bueno, ¿qué nos puedes decir de este punto, de si es algo que está reservado solo para las grandes empresas, o ves que también hubo una evolución en ese sentido de otro tipo de actores del mercado que han podido financiarse de esta forma? Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias Lu por la presentación. Gracias a Casa Traza por organizar el evento y a todos los organizadores. Siempre estos encuentros son muy propiciantes y nos llevan a ir por más. Así que muchísimas gracias. Esta es la mirada que voy a intentar dar, es la mirada del mercado y también algunas apreciaciones propias, ¿no? Porque como dice Lu, nosotros trabajamos en una oficina donde las 99 emisiones listadas en el panel de bonos temáticos pasan por nuestra oficina, o sea que tenemos un cierto récord después desde los inicios hasta hoy. Y a ver, si hablamos del mercado de capitales en general, no solamente el temático, hace tiempo atrás, cuando asistíamos a eventos o a charlas, siempre estaban sentadas en la mesa las grandes empresas. Y esto era una realidad. Y ya desde hace un tiempo a esta parte, esto se fue modificando. Y yo intuyo que va a continuar modificando, o queremos que continúe modificando. Hubo como grandes impulsores de esta modificación. Uno de ellos es la regulación, que recién nombraba Iván, también el lanzamiento de nuevos productos, como fue los bonos SBS, y un eje principal que fue la capacitación, la educación. Llegar a poder construir capacidades y poder difundir y llegar a todas partes, que eso de alguna manera nos lo dio también la conectividad. Por ahí, esto hace un par de años atrás no se podía escuchar a todas las personas y a todos los referentes que uno quería escuchar, y la cantidad de webinars gratuitos, capacitaciones, ha hecho que esta difusión llegue a todas partes y que sea bastante federal. Si pensamos en la regulación, la Comisión Nacional de Valores ya desde hace tiempo comenzó con una mirada más directa a las pymes. Y entonces, ¿qué hizo? Simplificó procesos, que se tradujo en menores costos, menores cargas administrativas, que le facilitó no solamente ingresar al mercado, sino también mantenerse en ese monitoreo a los que luego se someten una vez que están en la oferta pública. Mismo ayer, y lo comentábamos al principio, se terminó el famoso Big Bang regulatorio de la CNB. Estamos todos estudiando todos estos nuevos regímenes, pero sin ninguna duda el foco estos últimos años se ha incentivado aún más, se intensificó aún más, y cada vez hay más facilidades para que las pymes entren al mercado. Eso es una decisión política y técnica tomada. Desde otro de los grandes impulsores que tiene que ver con los instrumentos, uno de ellos ha sido los bonos sociales, verdes y sustentables que recién nombrábamos. La verdad que cuando se lanzó el panel, que lo hicimos Bolsa de Comercio de Buenos Aires junto con BIMA, siempre trabajamos en un equipo, allá fue por septiembre del 2019, no se lanzó ese panel pensando en que esto iba a traer a pymes, en que iba a traer asociaciones civiles, cooperativas, club de fútbol, por lo cual para nosotros fue una sorpresa y un gran valor agregado, nos sorprendió. Pero no hay ninguna duda que fue como una puerta de entrada, porque se acercaron proyectos sumamente innovadores y nosotros festejamos la llegada de estos proyectos. O sea, también entendimos que de alguna manera el panel se lanza en septiembre del 2019. La primera pyme que llega a etiquetar es 2 años después, marzo del 2021. Y cuando llega esta primera emisión, que fue Sion, que no fue una pyme CNB garantizada ni de impacto, sino que lo que buscó fue financiar proyectos que daban mayor conectividad
a lugares donde había deficiencia demográfica, donde otras empresas no llegaban, donde la conectividad era mala. En un momento post pandemia donde la conectividad era todo y lo sabemos todos en la casa, se caía internet y se nos caía el mundo, Sí. con lo cual llegar a tener esa conectividad agregaba un valor social importantísimo para trabajar, para estudiar, para educarnos. Pero también ahí empezó como un dilema para nosotros y creo que para todos, que claro, había que empezar a entender qué proyecto es verde y cuál no lo es, qué proyecto es social y cuál no lo es, cómo lo mido. Porque cuando a uno le llega al escritorio un parque solar o eólico, semáforo verde, se etiqueta. Pero cuando empiezan otro tipo de proyectos que son más innovadores, tenemos que empezar a traducir el lenguaje de los sociólogos, del ambientalista, con el lenguaje financiero, que no siempre es el mismo. Y esto nos llevó a estudiar, a capacitarnos, y lo hicimos en conjunto. Nosotros vamos llevando una referencia de la cantidad de reuniones que llevamos con el mercado de bonos temáticos y ya hemos pasado a las 200. Nos reuníamos con todos los revisores externos un montón de veces, con los estudios jurídicos, con las empresas, porque fuimos como de alguna manera construyendo y aprendiendo un poquito entre todos. Después llegó sí la primera empresa de impacto, la Asociación Civil Techo, que ahí sí fue como muy novedoso y fue la primera asociación civil que luego fue seguida por Sumatoria, que es nuestro gran emisor frecuente. Creo que después van a hablar del caso Sumatoria, pero sin ninguna duda ha emitido 6 o 7 emisiones y también si es reincidente, Sí. hay negocio y hay interés, si no, también de alguna manera no lo haría. El abanico que nosotros tenemos hoy en día en el mundo PYME y asociaciones civiles, cooperativas, es muy variado. Tenemos actividades que tienen en su ADN, son sociales, como IFI, como Traza, como ProMujer, que lo hemos llevado también juntas. Tenemos otras que tienen en su ADN ser verde, como Ecofactory, como en su momento Fomadeco, y estas verdes más vinculadas a la economía circular y siempre con proyectos innovadores. Por ello yo me enteré que desde la cáscara de arroz se puede hacer madera sintética, cuestión que no sabía. O también uno se entera cómo desde los residuos se puede generar también energía. O sea que el abanico es amplio, pero la mirada de nuestra, después de estos años de experiencia, es que sí tienen un común denominador, que el impacto se logra, que el impacto se puede medir con más o con menos trabajo y que lograron atraer la atención de los inversores. Porque si no todas, les puedo asegurar que el 95% de las emisiones han sido con sobresuscripción, con lo cual interés hay. Y si hay interés, hay negocio. Entonces también está bueno decir, bueno, no hay una dicotomía entre impacto y rentabilidad. Se puede lograr el impacto y puede ser negocio, ¿no? Eso me parece que ha sido nuestra conclusión cuando analizamos el panel así en Y general. comentábamos también que estos proyectos tal vez más innovadores vinieron de la mano de empresas más chicas, o Más estos chicas. proyectos que, bueno, que un poco te hacen pensar, pero que a su vez también tienen, digamos, un impacto increíble y vinieron de la mano de empresas más chicas. Eso es la verdad que Eso es increíble muy valioso. porque, claro, es muy valioso que capaz con muchas menos posibilidades o recursos hayan Exacto. podido llevar, que creo que hasta a nivel, digamos, comentábamos antes también, de otros países que han visto las emisiones que sucedieron en Argentina con muy buenos ojos y también con la intención tal vez de poderlo hasta replicar. Todo un poco, bueno, gracias también obviamente, a todo el impulso que se dio desde el regulador y desde ustedes, pero también, digamos, posibilitó todo este crecimiento que la verdad que es un orgullo también para nosotros como argentinos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Ha sido distintivo para nosotros este tipo de empresas que listen en el panel SBS si nos comparamos con otras bolsas de la región. Ha Muy sido bueno, eso un también caso es la verdad distintivo. que es muy bueno para destacar. Sí. Walter, ¿y vos comentarnos qué implicancias tiene, digamos, cuando ustedes hacen bueno, lo comento para todos que, digamos, en este caso Walter pertenece a un TREF que hacen el etiquetado, ¿no? Es uno de los actores del mercado que se ocupa de dar el etiquetado social o verde. ¿Y qué implicancias tiene para la compañía que hace, digamos, el etiquetado? Tiene que, digamos, presentar documentación, después qué implicancias tiene a lo largo de la vida, digamos, del bono, si eso después hace que tengan que cumplir con ciertos requisitos. Contanos respecto de eso un poco tu mirada. Sí, un poco, bueno, primero, como decía Lidia, ¿no? Agradecerles a todos
personalmente es para mí un poco diferencial, pues soy nacido y criado acá. Fui al colegio Ah, en la otra cuadra volviste a tu barrio. y viví, nunca me fui, Ah, digamos, bueno. siempre estoy volviendo, como decía Troilo, pero viví acá a la vuelta, no sé, 15, 20 años. Eh, bueno, como bien decía Luciana, yo soy miembro del Consejo de Calificación de Utrefa Club. Utrefa Club, la Club es la agencia de calificación de riesgo financiero de la Universidad de 3 de Febrero. Además de riesgo financiero, hacemos los famosos etiquetados sociales, verdes y sustentables. ¿Cómo es el proceso? Son todos diferentes, ¿no? Y además seguimos aprendiendo, porque no, como decía Liliana, Mm. no es tan... No todos los casos son iguales, no, y además. además no hay tanto trasreco, a pesar de que hay muchas emisiones. Y sobre todo esas emisiones que nombraba Liliana, de psicomoción, que fue la primera, y que la hicimos nosotros el etiquetado, Sí, no difícil, no entendíamos nada, la verdad. no, Y esa traducción, que hablaba también de Liliana, del idioma, de, del negocio a este caso, al social, fue complejo la traducción, pero lo hicimos. Como decía, cada uno es diferente y cada uno empieza su proyecto de salir al mercado de capitales de una manera diferente. Eh, el apoyo nuestro es usar la metodología para ese etiquetado, que está aprobada por la Comisión Nacional de Valores, pero que en realidad es una metodología de ICMA, del mercado, del Instituto Internacional Son de... principios internacionales. Claro, no inventamos nada, la Claro. verdad. Ujú. Ahora, la dificultad es, sobre todo en estos casos complejos como el de Sion o como el mismo de techo, que también hicimos nosotros, no era tan... Era, uno leía o miraba o le contaban, escuchaba y decía, esto es social. Bueno, escribí el informe, Claro. andá y decí que es social y firmar. Eh, es poder armar con el emisor cómo lo vamos a medir, ¿no? ¿Cómo medís? Un parque solar, un parque fotovoltaico, como decía Ariana, es fácil. Bueno, ¿cuánto producís? Punto. Y eso ya está medido. Y es un ingeniero y es una cuenta. Listo. Entonces después, este, justamente, regulatoriamente, y aunque BIMA no es regulador, y la bolsa no es regulador, están en este tema, están muy encima, decir, bueno, trimestralmente medilo y hacer un informe de cómo está yendo esto. De si están cumpliendo con lo que dijeron que iban a hacer con la plata que estaban tomando del mercado. Armar esos índices en algunas actividades es un poco más complejo, pero hay que sentarse, ponerle cabeza, calentar la silla y se hace. Con el tema de nitro en particular también, más sencillo porque es un tema de inclusión financiera y bueno, se definen los índices de cómo lo voy a medir, cuál es el público objetivo y cómo voy a saber si, primero, ese es el público objetivo al que dije que le iba a prestar la plata y cómo lo estoy haciendo. Sí, cómo Ahora, evolucionó, ¿no? ¿cómo Desde evoluciona? que vos Exactamente. obtuviste los fondos, cómo evolucionó ese Exactamente. índice que... Para nosotros es muy importante. Y muchas veces, además te das cuenta, después, ¿no? En el recorrido, cuando estás monitoreando y haciendo el seguimiento de los proyectos de cada emisión, decir, y esto lo encaramos mal, lo tendríamos que haber hecho de otra manera. Se va haciendo camino al andar. Exactamente. Entonces, Como bueno, dice. cuando viene la segunda serie o la tercera Sí, serie o viene otro cliente con algo parecido, ya decís, no, para, esto no lo vamos a medir así. Vamos a sí. medirlo así porque nos volvemos locos después. Y además, más que volverse loco, decir, bajemos la complejidad para que todos tengan acceso y que los costos sean realmente, digamos, productivos, que no tengan que invertir plata en eso también el emisor. Y sea accesible para empresas de menor tamaño.
Y después, bueno, todo el tema regulatorio de entrada, decir, bueno, me acuerdo en el caso de Nitro, otra vez lo nombro, Rodrigo lo tengo medio alquilado, ¿no? Eh, que era la primera vez que vino y nos contó que era una fundación. Y dijimos, mira, las fundaciones no pueden emitir obligaciones negociables. Termina el café, no hay problema, somos amigos, pero andá y volvé cuando seas algo que no sea una fundación. Y empezamos a trabajar, no nosotros, ¿no? Porque no tenemos nada que ver, pero acá Lo mismo le hemos dicho nosotros, claro, así se que había no tenía contactado y chance. empezó a trabajar en ese Que tema. esto aclaramos que tiene que ver en realidad con una cuestión normativa, Claro, no una es cuestión una mala intención ni tampoco el regulador ahí podía hacer nada no, porque surge en la ley ley de obligaciones obligaciones negociables. negociables, que es el instrumento por el cual se emiten estos títulos, así que no hay nada que se pudiera modificar, Exactamente, lamentablemente, salvo, bueno, cambiar en este caso la forma la forma jurídica. jurídica. Y después, operativamente, si querés, en toda la negociación y en el armado del equipo, los bancos, los abogados, la etiquetadora, todo nos parecía a nosotros bueno, que después Rodrigo siguió nuestro consejo, es decir, califica financieramente la, la compañía, la empresa, no importa qué figura jurídica tenía, pero que tenga una calificación como tiene un banco, ¿no? La famosa AAA, AA o lo que sea. Bueno, nosotros en ese sentido, la agencia, tenemos, creo que todavía sigue en Argentina siendo la única metodología para calificar instituciones de microfinanzas, porque el resto de las calificadoras usa la metodología para calificar un banco. Y bueno, todos sabemos que no es lo mismo Santander que Nitro. Entonces, y justamente ese impacto social o ese trabajo social que hacen, lo tenés que evaluar de otra manera, calificar de otra manera, inclusive financieramente, que se puede y se debe, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, en ese ejemplo arrancamos así. En Sion arrancamos de una manera diferente, porque había que ver más datos duros demográficos, de decir, bueno, a qué región está llegando y los problemas que había de conectividad. Claro. Ahí. ¿No? Una cosa era Ushuaia y otra cosa era San Rafael en Mendoza. Y bueno, inclusive la empresa le sirvió porque empezó también a definir dónde iba a seguir desarrollando su negocio. Claro. Porque había elegido ese segmento de mercado y decir, bueno, vamos a ir a los lugares en los que no va nadie. Bueno, había un montón para elegir. En Argentina es un país muy grande. Sí, habiendo. Entonces, bueno, ¿a cuáles elegimos todo este montón? Claro. Y bueno, depende de cómo íbamos a medir después el impacto social, es que también era una variable más que se analizaba para elegir la localidad donde se iba a trabajar con la conectividad. Todo trabajoso, todo, como digo, es hay que trabajar y transpirar. Pero se hace, se puede, y además porque, no lo voy a decir acá, pero todos ustedes que están en este tema hacen las cosas bien. Entonces, hay que traducirlas y escribirlas. Con ProMujer también tuvimos un montón de algunas dificultades. Siempre hay alguna dificultad que bueno, fue, ahora lo vamos a charlar también en otra de las... bueno, sí, y lo que, perdón, al final no contesté la pregunta, pero lo que me parece que a mí, y esto es personal, lo que le agrega a la compañía es las relaciones financieras, ¿no? Lo mismo que a cualquier pyme que no tenga impacto social, que no tenga impacto verde. Yo he tenido experiencia, antes de estar de este lado, estaba del otro lado mostrador, era asesor financiero y estructurador de este tipo de operaciones. No, verde, no existía en ese momento. Y cualquier cliente que emitía, no sé, un fideicomiso o una N, a los 15 días de salir al mercado, los bancos venían a golpear la puerta para ofrecer algo, a ver qué podemos hacer. Claro. Y antes no nos atendían.
Bueno, ese ¿no? es un punto súper importante que siempre Claro, destacamos, que siempre decimos que, bueno, que todo este proceso genera ese valor agregado, exactamente. ese estar como más visible, es decir, el beneficio a veces, capaz siempre preguntan si es en la taza, y capaz no es en la taza, porque la No, taza no, puede no. ser la misma con el etiquetado o no, pero el hecho de, digamos, ya pasar por todo el proceso sumado a el etiquetado que también te da una mayor visibilidad, especialmente a todo este ecosistema que tanto le interesa ese punto, creo que es el gran valor agregado, ¿no? Lo decía Iván un poco de costado, ¿no? Sí, tenemos un sistema bárbaro en la Argentina, SESO, las garantías, las SGR, los fondos públicos de garantía provinciales, todo. Pero cuando vas al MAD a negociar un valor, sale el nombre de la SGR o del fondo, no sale de la empresa. Entonces, con estos instrumentos no, es tu nombre que está en el panel de BIM. Ujú. Y es, no sé, Nitro, no sé, IFI, no, Nitro, IFI. Él va a una SGR, Rodrigo, y dice, no sé, garantizar. Entonces, esa visibilidad que decía Lu es diferente, ¿no? Yo, la experiencia mía personal es, te venía a golpear la puerta Claro. y te decía que te saquen financiar de Mm. Santander. Y no nos habían atendido como hacía 3 meses en Santander. O habíamos ido justamente para una operación y decirle, che, mirá, necesitamos un aval, una garantía, ¿qué puede ser? No puede ser ahora. Entonces, eso es importante. Claro, Y además todo el orden interno, ¿no? claro, tal cual. Todo Porque cuando vos sí, trabajás y decís, ordenar mirá, los vamos a procesos. tener que medir esto, Sí, sí, totalmente. a ver Claro, cómo armás tu organización para sacar esta información, que es uno de los 4 puntos de la metodología de IMA, ¿no? claro, La generación de informes. claro. Y eso acomoda. Como les dije antes, cuesta, no es fácil, pero se hace, Se y se hace puede. bien. Se Bueno, hace bien, y todos tienen la capacidad para hacerlo. Eso olvídense. Estas son herramientas, no es que no es para mí, soy muy chico, no, me voy a complicar la vida. bien. No, dale, Buen vamos. mensaje de esperanza, como decía Iván. Vamos a esperar. Seguimos, Liliana, ¿nos puedes contar un poco cuáles son las alternativas que ustedes ven para una empresa? Dijimos, bueno, pueden hacerlo desde las grandes a las pequeñas. Ahí contanos si hay alguna nuevas Sí, alternativas sí, y qué ventajas, digamos, tienen en este caso tanto estas nuevas alternativas digamos, incluso el etiquetado, ¿no? exacto. Porque hubo muchas novedades Sí, este último pobre, tiempo. no, tampoco acaban de salir ayer algunas, no vamos Algunas a terminaron matar a ayer, Liliana. todavía no las No las estudiamos, leímos todavía. todavía no las estudiamos, No, pero sí después hubo les contamos un muchas poco. novedades, Sí. sí, Los tweets de Sturzenegger. Lo ponemos en tal cual, pantalla y... tal cual. Sí, antes me gustaría, agregando un poquito lo que decías vos, acompañando tu mensaje, que nosotros también, además de estar en BIMA, lideramos el grupo de sostenibilidad de la Federación Iberoamericana, entonces tenemos contacto con todos los paneles de todas las bolsas de la región latinoamericana y de España. Y el tiempo pasó, el mercado va madurando y lo que antes solo se decía, no, necesitábamos la revisión externa, la segunda opinión para etiquetar, que era como donde poníamos el mayor foco, hoy cambia y si bien obviamente es indispensable para etiquetar, el post-emisión es lo fundamental. Contar el impacto logrado, o sea, no quedarse con la promesa de lo que se va a lograr, sino que ahora los inversores exigen, che, la plata que me dijiste que le vas a usar para eso, ¿la usaste? ¿Se logró el impacto? Entonces, esto está cada vez tomando mayor relevancia porque es una cuestión normal de que los años Claro, van pasando y va evolucionando. Además, discúlpame, siempre, sobre todo desde el regulador, lo que nos han planteado nosotros, con estos reguladores, con los anteriores, era, che, estamos malos de ustedes. Claro, claro, ¿Viste? Si a ustedes lo pasan, a nosotros nos pasan 10 veces. claro. O sea, si ustedes, el famoso... Greenwashing. claro, claro. Pero que ahora pasó a ser greenwashing, por lo que vos contaste. Si a ustedes los pasan, estamos muertos. Confiamos Sí. totalmente en Y ustedes. Ustedes, me lo decían a mí, pero era para todas las Sí, sí, calificadoras. claro, sí. Entonces, por eso es importante importante. el post, muy Exacto. importante el post. Y ahí, retomando tu respuesta, sí, los regímenes que tenemos son los de ON general, Para las ON grandes PYME, empresas, para ¿no? las grandes empresas, ON PYME, Ujú. ON PYME CNV garantizada, ON con impacto social, que hemos tenido por Mujer y River, Que sigue que estando, sigue estando, bajo impacto, Ujú. mediano impacto y a partir de ayer mediano impacto Impacto ampliado. ampliado. Son 7 regímenes, cada uno tiene sus particularidades
La etiqueta SBS se aplica a cualquiera de estos regímenes, porque es como una capa más, porque la etiqueta SBS no es un régimen en sí mismo, sino que es una capa más dentro de y aplica a todos estos que están vigentes. La parte práctica que vos me preguntabas es que la realidad es que si uno mira el track record del panel, la gran mayoría vinieron por CNB garantizadas. Claro, que era el Pymes régimen que CNB existía en ese momento, después fueron saliendo todos estos regímenes que Exacto. simplificaron, pero en un Yo primer a momento, partir de ayer pienso que de alguna manera este va a caminar al de bajo impacto, porque la gran claro, diferencia es la velocidad. tal cual, Después los requerimientos son similares, te piden sí. el aval, pero el de bajo impacto es más rápido, es más veloz, no tiene tiempo de Claro. trámite en CNB. Capaz ese está bueno como mensaje, que en realidad, Sí, va a digamos, venir por desde el bajo impacto. principio, digamos que estaba esta normativa y salieron muchas de las emisiones que Exacto. comentaron antes y que charlábamos bajo, digamos, ese régimen de CNB CNB garantizada, con la simplificación posterior que hizo la CNB, permitió que sea más rápido ahora la Exacto. salida al mercado, ¿no? Y me parece que va a tender a desaparecer el régimen en sí Claro, mismo porque va a quedar solapado sí. con el de bajo impacto, que es igual pero más rápido. Exacto, De alguna sin manera. trámite, Sin básicamente trámite. ante CNB, que la CNB, este Big Bang famoso que sale, digamos, en los tweets y Exacto. tiene que ver con eso, con la simplificación para las emisoras, que no sea un proceso tan largo para poder ir a financiarse en el mercado en un contexto como en el que vivimos, que cambian las condiciones de un momento al otro, a veces esperar 3 o 4 meses para salir. Te cierra la ventana. Se te cierra la Entonces ventana ya de no mercado, no se tenés te manera de fue colocar. tu necesidad, la tuviste que afrontar de otra forma, entonces es para evitar eso, ¿no? Sí, Para, cambian los tiempos para salir al claro. mercado, totalmente. Y en cuanto a ventajas, algunas las fueron nombrando también ustedes, el diferencial de tasa hoy en día no se puede asegurar, porque la verdad que no siempre al etiquetar como SBS se logra una mejor tasa, pero sí se logra una mayor base de inversores como contrapeso y una sobresuscripción si hablamos en términos monetarios. También si hablamos en términos monetarios, se agrega el costo de la revisión externa, de lo que llamamos second opinion, pero también como, digamos, la otra cara de la misma moneda es que el mercado bonifica el 100% de los derechos, de alguna manera como para acompañar ese mayor cargo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, para mí el mayor valor es el intangible. Es el de la marca, es el de la visibilidad, es el de la credibilidad y, como decías vos, cómo escala una compañía que recién empieza y etiqueta, porque no solamente va a aparecer en la góndola de Vima, que el inversor es más rápido poder pescarla para tenerla en su cartera por decisión o por mandato, sino que también va, que no sé si todos ustedes lo saben, pero de paso se los comento, a la web de la Federación Iberoamericana, que es un mercado de bonos temáticos, que están los casi 900 bonos lanzados en el mercado de Iberoamérica, aparecen ahí también, todos los que han emitido acá. También los toma el BID, pero el BID no los toma. Al BID tienen que ustedes tener la precaución al emisor de cargarlos si quieren que vaya esa base, y muchas veces por inteligencia artificial los toma Luxemburgo. Entonces, esta escalabilidad que habla Lu es cierta, es así, llega y eso crea una mayor marca y un mayor prestigio. Y también algo de lo que estaban comentando, cuando una empresa emite una ON, ya organiza sus propios procesos y se instala la agenda de sostenibilidad dentro de la propia compañía. De alguna manera entra el tema y todo se empieza a acomodar para poder ir avanzando en esa agenda. Bien, después seguramente en el otro panel Ricky nos va a contar también qué bien. otros beneficios también capaz Ahí, están, perfecto. digamos, relacionados con la emisión y que lo va a contar en primera persona Lo él dejamos, como otros, ¿no? lo dejamos Él para dio, ese panel. porque sé que siempre lo dice. Una Sí, cosita chiquita. sí. El chivo, que me olvidé. Nosotros somos la universidad pública, somos la Universidad Nacional de Febrero, y el trabajo de la agencia en estos temas de etiquetado, estamos muy respaldados por la propia universidad. En el caso verde de la universidad, de la facultad, en realidad es la carrera, porque está organizada por carrera y no por facultad de la universidad. La carrera de Ciencias Ambientales, y en el caso de lo social, del Centro de Economía Social de la universidad. Claro. Inclusive en el caso verde, que si querés es el más ajeno a una calificación de riesgo financiera, hay un miembro de la carrera que inclusive fue funcionario en medio ambiente, que es miembro del Consejo de Calificación, y son los que hacen los informes técnicos
en este caso de los verdes. Claro. Está un poco relacionado con lo que justamente te iba a preguntar, y es que nos comentes así digamos, en forma breve, capaz con algún mensaje como para los que puedan estar pensando en irse preparando para este tipo de misiones, si hay algo que puedan ir justamente preparando, ¿no? ¿Qué trabajo pueden empezar a realizar para un etiquetado? Pensando cómo ordenarse o cómo, si podés dar algún tip para Sí. que tal vez no están listos para ir todavía, tienen que, digamos, terminar de ordenar sus procesos. ¿Qué pueden ir adelantando, por decirlo de alguna forma? Para mí lo elemental justamente era lo que hablábamos antes, el post. Entonces, después decir, bueno, no Empezar a hagan nada, medir. total, falta un año. Claro, pero hay que Pero en saberlo realidad hay antes. que empezar a trabajar Claro. lo antes posible. Es decir, vengan, golpeen la puerta, lo vamos a atender. Sé que ustedes también lo van a atender y en Pima también. También, sí. En los bancos No tengan también. miedo en ir a Vengan, preguntar tengo este proyecto, para prepararse. quiero financiarlo. Bueno, está bien, la parte financiera, todo, anda a hablar con el estructurador, nosotros no te podemos Tal decir cual, nada por tal cual. regulación, no podemos abrir la boca. Pero mirá, este proyecto así, y lo vamos a tener que encuadrar de esta manera y vamos a tener que ver cómo lo podemos medir, cómo vamos a medir el impacto. Estás preparado en la organización, a ver cómo lo haces, cómo no lo haces. Para ejemplo, me parece que es más fácil verlo espacios. Y espacio, sí, sí. Bueno, Espacios es una desarrolladora, una constructora, que hace edificios y le vende los departamentos a gente que no tiene acceso al crédito hipotecario y que no tiene vivienda. No necesariamente gente pobre, porque puede pagar una cuota, tiene un periodo de ahorro, como un plan de ahorro, y en un momento le adjudican el departamento y lo hipotecan y empieza a pagar un crédito hipotecario a 30 años. Vinieron con eso. Sí. Nos parece que es social, nos decía. Bueno, vamos a ver. Pero claro, terminamos diciendo, bueno, definiendo con ellos cómo tenía y que iba a ser parte de la carpeta del cliente, al fin y al cabo en una encuesta, como de 10 hojas, para poder evaluar a ese cliente si no es que no se lo iban a dar el crédito, pero a ver si entraba en el paquete financiero. Claro, digamos, la población objetivo no. Claro. Entonces, bueno, cuando tengamos esto, y bueno, vamos a decir que, no sé, que es lo que tenés, el 80% cumple con estas condiciones. Y después es fácil para medirlo, pues ya tenés hecha. Cada vez que un tipo suscribe un crédito de eso, le hace llegar esto. Bien. Pero eso lo hicimos un año antes. Claro. Bien. Sí, Bueno, sí. está buenísimo el mensaje, tenemos poco tiempo, así que Dale. tengo una pregunta más. El mensaje que queda Cortita, es... me querés decir. No, ahora va Liliana, pero el mensaje que queda, que me encantó, es, bueno, pueden ir a buscar Sí, información, sí. a prepararse y a, digamos, empezar el proceso lo antes posible, porque hay que prepararse, pero bueno, también hay que hacer un trabajo. Y Liliana, la última pregunta es, en este contexto tan cambiante que estamos, como comentaba Iván antes, con el tema bueno, geopolítico, las prioridades de otro tipo a nivel país también y todo el contexto mundial, ¿crees que hay un espacio, sigue habiendo un espacio para crecer, sigue habiendo interés en todos estos temas ESG, que es la pregunta que no nos gusta, Claro. pero bueno, necesaria Exacto. también que nos hagamos y que pensemos cómo también Sí. trabajar en pos de eso, ¿no? Exacto. Bueno, la respuesta corta es que, en mi opinión, sí, hay oportunidades. Esa es la respuesta corta. No voy a repetir todo el contexto que bien explicó Iván, porque, digamos, la guerra, toda la geopolítica, la fragmentación regulatoria, por ahí esto hizo que no se diera esas oportunidades con el ritmo que uno pensaba al principio, porque también en algún momento en la No. oficina decían, che, pero pues yo estoy en la oficina que etiqueta. Entonces la otra me decía, pero es que al final todas las emisiones van a etiquetar. Porque Claro. parecía que todas Todo querían el ir boom de al la etiquetado. etiqueta. Y de hecho en algún momento hasta la Bolsa de México tuvo casi el 70% de su deuda general etiquetada Mirá, como sostenible. claro. En los años 23-24 que fue el furor. Claro. Capaz que no se da de esa manera lineal, capaz que no se da en todos los países con el mismo ritmo, pero mi opinión es que sí, porque se necesita generar energía
sin contaminar tanto, porque se necesita educación, porque se necesita salud, se necesita vivienda, porque hay millones de personas que están necesitando y porque el planeta es uno solo. Entonces, para mí no tengo duda, pero desde mi convicción personal, que el camino es ese y que se puede hacer buscando impacto y buscando negocio, que se puede hacer de ambas maneras. Así que bueno, yo soy optimista. Bueno, creo que acá por... también al estar todas, digamos, las organizaciones de impacto son los que pueden dar una solución real a un problema real y poder linkearlo y medirlo de una manera fácil, ¿no? Y cada uno generando ese granito de arena desde su lugar. Nosotros también como bolsa, impulsando un poco el mundo pymes, empezamos a trabajar con una nueva unidad de trabajo que les cuento, estamos en etapa exploratoria y tenemos un caso piloto y vamos a intentar acompañar en los años próximos a las pymes en el reporte de sostenibilidad anual, que también esa comunicación y ese relato integrador es bueno. Estamos tomando un caso piloto, pero bueno, vamos, salió en redes, salió en redes. Pero bueno, vamos por ahí. Bueno, así que bueno. Buenísimo. Bueno, sabemos de tu convicción, por eso estás acá, por eso habiéndote hecho el espacio y el tiempo en un día complicado. Así que bueno, la verdad que un honor que hayas podido estar y bueno, les agradecemos a los dos muchísimo por su visión, creo que fue muy enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias.